Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto el haber sido invitada por Gina de FECOER, por Nora de Dravet Colombia y por Genosic para este primer simposio de enfermedades genéticas. El día de hoy hablaré sobre síndrome de Dravet y algunos puntos de recomendaciones prácticas en la vida diaria clínica. Este simposio sé que está encaminado para difundir información para médicos generales, para personal de salud que no son médicos, para médicos pediatras, digamos que es una amplia gama de personas que trabajan en el área de la salud. Así que vamos a hablar sobre este tema en particular y espero que las recomendaciones puedan ser muy útiles. Lamentablemente no puedo estar presencial en esta charla, como posiblemente les contarán los organizadores. Esta charla pues la envío pregrabada, pero me encantará contestar las preguntas que ustedes tengan. La charla será colocada justo al finalizar en la página de YouTube de DoCerebrix y en los comentarios nos pueden dejar todas sus preguntas y con gusto las contestaremos. Así que vamos a hablar sobre síndrome de Dravet. Y al hablar sobre síndrome de Dravet, vamos también al final a ver algunas recomendaciones, algunos puntos de recomendaciones prácticas en la vida clínica diaria si tenemos algún paciente en el que sospechemos o hayamos diagnosticado este síndrome. Mi nombre es Laura Guío, yo soy neuropediatra epileptóloga y trabajo actualmente en la clínica de epilepsia y el laboratorio de epilepsia y sueño del Hospital de la Misericordia. Declaración de conflictos de interés. Bueno, esta charla no es patrocinada por ninguna entidad, pero pues he dado varias charlas patrocinadas por la industria farmacéutica en los últimos años. Entonces, vamos a intentar tomar toda esta información que tenemos, resumirla y escoger esas píldoras de información que nos van a ser útiles en nuestra práctica clínica. ¿Qué tenemos? Pues en la clínica lo que siempre tenemos es al paciente y sus familiares que nos cuentan qué fue lo que les ocurrió y a quienes nosotros les preguntamos qué pasó, cuándo pasó, cómo fue. Y con esa información es con la que empezamos a pensar y a sospechar una posible patología, un posible síndrome, a pensar cómo los vamos a estudiar, qué podemos encontrar y qué vamos a hacer con ellos para tratar de ayudarles. Así que dentro de ese factor o dentro de los múltiples factores a considerar, este simposio nos hace énfasis en el factor genético, que es indiscutiblemente un factor muy importante que siempre está presente y que en las patologías que hemos ido viendo en estos días del simposio, pues es uno de los patrones predominantes, uno de los factores predominantes, porque estamos viendo esas patologías cuya etiología, cuya razón de ser se encuentra en las alteraciones genéticas. El síndrome de Dravet, descrito por la doctora Charlotte Dravet en 1978, es una epilepsia mioclónica severa de la infancia. Ella básicamente empezó a identificar unos pacientes en que se presentaban múltiples crisis de epilepsia de diferentes tipos, algunas eran focales, otras eran generalizadas, y presentaban estatus facilitados por fiebre. Y en esos pacientes además notó o empezaron a notar que había un grupito de pacientes en que la respuesta al tratamiento inicial del estatus no era el esperable. Eran pacientes a los que se les aplicaba con mucha frecuencia bloqueadores de canal de sodio, como cuáles, como la fenitoína, que es una medicación que tenemos dentro de los protocolos de urgencias para manejo de estatus en todas partes. Y entonces se les colocaba esta medicación y en vez de mejorar, empeoraban, o en forma inmediata porque empezaban a presentar mioclonías, o en forma un poco más tardía porque empezaban a notar otro tipo de alteraciones, empeoramiento de la epilepsia, empeoramiento de la encefalopatía. Y en el seguimiento de esos pacientes se vieron otras cosas interesantes, como que había un riesgo aumentado de que esos pacientes pudieran presentar una muerte súbita asociada a epilepsia, niños que eran normales, pero cuando empezaban a tener los estatus epilépticos y cuando empezaban a tener esta epilepsia de difícil manejo, empezaban a estancar o a retroceder en su neurodesarrollo y empezaban a desarrollar dificultades cognitivas. Y eran pacientes entonces que se iban deteriorando con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que siempre debemos recordar hacer o al menos intentar hacer? Que nosotros vemos pacientes que tienen un síntoma y
ese síntoma es solo los efectos o que estamos viendo de la enfermedad. Entonces hay que tratar de buscar la etiología, la causa de la enfermedad. Siempre hay que intentarlo. Y en este caso en particular, la causa de la enfermedad es una mutación genética del canal de sodio SCN1A en la mayoría de los casos. ¿Y por qué ocurre eso? Resulta que el canal de sodio es una estructura que facilita el paso del sodio del exterior al interior de la célula. Y eso implica que cuando el sodio entra a la célula, entonces se produce una carga positiva y una despolarización de esa célula, ya sea neuronal o muscular, pero pues en este caso principalmente de las células neuronales. Y al hacer eso pues va a facilitar la producción de potenciales de acción. Eso quiere decir que si se tiene una mutación en este canal, simplemente una persona que no tiene la mutación, una persona sana, tiene un equilibrio entre las corrientes inhibitorias y las corrientes eléctricas excitatorias y su funcionamiento es adecuado en todo sentido, a nivel de desarrollo, a nivel de aprendizaje y no presenta epilepsia. Pero si la persona tiene una alteración en ese equilibrio entre la excitación neurológica y la inhibición y se nos va más hacia un aumento de la excitación, pues va a presentar unas dificultades como la epilepsia. ¿Por qué? Porque la epilepsia pues es básicamente esa enfermedad cerebral crónica en la que tenemos consecuencias neurobiológicas y síntomas que se derivan de tener un fenómeno hipersincrónico cerebral. Es decir, la epilepsia en realidad es un problema eléctrico en donde esas fuentes de actividad eléctrica cerebrales que son diversas, porque tenemos actividad sináptica, presináptica, graduada y no graduada, actividad espontánea, neuronas autorrítmicas, marcapasos ondulatorios, o sea, tenemos una sinfonía completa de diferentes fuentes de actividad eléctrica que deben estar en equilibrio para que funcionemos bien, para que nuestro cerebro funcione bien. Al no regularse adecuadamente, pues simplemente nos va a causar entre varios síntomas, uno de ellos es la epilepsia, pero no es el único. Si yo tengo un desequilibrio en mi funcionamiento cerebral, pues voy a tener otros síntomas. Entonces eso depende de la severidad del desequilibrio. Y en el caso del síndrome de Dravet, muchas veces los otros síntomas que se encuentran asociados son las alteraciones comportamentales, los retrasos en el desarrollo o retardos mentales. Eso quiere decir que en este caso en particular, ese fenómeno de epileptogénesis, o sea, esa producción o ese desencadenamiento de la epilepsia, es un fenómeno que se da en forma secundaria a esa alteración genética. Y entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Pues resulta que esos pacientes nos llegan en algún momento de la vida a la consulta, ya sea si los vemos al principio de una enfermedad o si los estamos viendo ya con un tiempo del desarrollo de la enfermedad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tratar de comprender lo mejor posible qué está pasando, si hay desencadenantes, si no hay desencadenantes, cuáles son los síntomas, ¿no es cierto? Ver el proceso que ha tenido esa persona desde que nació en cuanto a desarrollo, en cuanto a patologías asociadas, en todo sentido que tengamos, ver qué pasó en el parto, qué pasó durante el embarazo, durante la gestación, ¿no es cierto? Que si le fue bien fueron 9 meses, si no le fue tan bien de pronto fue menos tiempo. Ver los antecedentes familiares, el familiograma, y como posiblemente hayamos visto en muchas de las charlas de hoy, es importante saber si tenemos datos adicionales familiares sobre epilepsia o sobre otras enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Y resulta que el síndrome de Dravet no es tan típico como otras patologías genéticas. Este síndrome tiene una incidencia de más o menos una persona de cada 20.000 a 40.000 niños. Eso es considerado una enfermedad rara por la definición estadística. La mayoría de las personas que tienen síndrome de Dravet tienen una mutación de novo, es decir, que no hay una herencia familiar. Solo el 10% de los síndromes de Dravet en general son personas que pueden heredar esta mutación genética y en ese caso se hereda en forma autosómica dominante. La mutación del gen SCN1A, que es la que vimos en la parte anterior, que codifica la subunidad alfa 1 del canal de sodio neuronal,
Es una de las más frecuentes encontradas en este síndrome clínico o electroclínico, que es el síndrome de Dravet, y explica entre el 80 al 85% de los casos de síndrome de Dravet. Y la mayoría de las mutaciones, como decíamos, son de novo y solo 5 a 10% son familiares. Y con frecuencia en estos grupos que son familiares, 5 a 10% de personas, son personas de grupos familiares con antecedentes de crisis febriles plus, que en algún momento alguien de la familia puede desarrollar el síndrome de Dravet. Es decir, el hecho de tener la mutación del gen SNC1A no indica que la persona tenga un síndrome de Dravet, porque hay personas que pueden tener esta mutación genética y nunca desarrollar un síndrome de Dravet. Eso es muy importante y hay que tenerlo en cuenta y tenerlo claro, porque en realidad lo que yo hago es una sospecha de que la persona tenga síndrome de Dravet, se hace el estudio genético, si compruebo que tiene la mutación, de todas formas debo, según la evolución del paciente, comprobar si la persona desarrolla o no un síndrome de Dravet. Porque hay personas que, como les digo, es más frecuente en las mutaciones que son familiares, que en realidad nunca desarrollan este síndrome, sino que tienen una variante de crisis febriles o crisis febriles plus o alguna otra epilepsia generalizada familiar. También hay un porcentaje pequeño de pacientes que tienen una mutación, que son niñas, y es una mutación en el gen PCDH19, que está en el cromosoma X, y en las que también pues se presenta el síndrome de Dravet, también con una epilepsia refractaria y con el déficit cognitivo. Y esto explica más o menos el 5 a 10% de los síndromes de Dravet en niñas. Y también está descrito un porcentaje pequeño de pacientes que tienen una clínica y una evolución de síndrome de Dravet, que tuvieron otro tipo de mutaciones o que tienen otro tipo de mutaciones. Pueden tener mutaciones en los genes GABR-G2 o GABRAC-G2, en SCN1B, SCN2A, CHD2, o sea, hay algunos otros reportes de pacientes con síndrome de Dravet que tienen mutaciones diferentes, pero estos son una cantidad más pequeña. Así que el síndrome de Dravet es una encefalopatía epiléptica, como lo dijimos, de grado muy severo, que inicia en el primer año de vida, generalmente con múltiples tipos de crisis, con estatus epilépticos, habitualmente desencadenados por fiebre o procesos inflamatorios. Entonces, generalmente estos pacientes entonces son niños normales, que vienen con un desarrollo normal y que en el primer año de vida, ya sea con infecciones como infecciones urinarias, gripas, infecciones gastrointestinales, con la vacunación o cualquier otro tipo de proceso inflamatorio, desencadenan estatus epilépticos de difícil manejo y una epilepsia de difícil manejo. Entonces, en ese primer año, entre el primer y el segundo año de vida, vemos cómo en esos pacientes se instaura una epilepsia farmacoresistente o refractaria, a la que le ponemos varias medicaciones y aún así no logramos controlar las crisis. A partir del segundo año, además, ya notamos en forma más notoria, o depende del caso, incluso desde el primer año ya se pueden ver las alteraciones en el desarrollo. Entonces son niños que venían con un neurodesarrollo normal, que empieza a presentar la enfermedad, se instaura la epilepsia refractaria y empieza uno a ver o detención del desarrollo en el paciente o alcanza a ver procesos de retroceso cognitivo en estos niños. Ahora, ese retroceso cognitivo sí está asociado a la severidad de los estatus epilépticos y a la encefalopatía epiléptica. Una encefalopatía epiléptica implica no solo las crisis epilépticas, sino también los patrones electroencefalográficos. Por eso es muy importante que estos pacientes sean manejados en forma temprana y adecuada, porque si se disminuye la severidad de los estatus y la cantidad de ellos, y si se logra mejorar el control de la encefalopatía epiléptica, puede mejorar mucho el pronóstico funcional del paciente a largo plazo. Son factores determinantes para mejorar el pronóstico en ese paciente, sospechar y diagnosticarlo en forma temprana, ¿no es cierto? Y requiere un tratamiento multidisciplinar para tratar de brindar el mejor chance posible a ese paciente de que tenga un desarrollo adecuado o pues lo más adecuado posible para esa persona.
Entonces tienen características de crisis frecuentes. Esas crisis, como dijimos, suelen desencadenarse en situaciones habituales de la edad pediátrica, o sea, las infecciones es de lo más frecuente en la edad pediátrica porque pues, precisamente los niños están desarrollando su sistema inmunológico, fiebre o febrículas, cambios de temperatura, insolación, vacunación, entonces incluso también pueden tener muchas crisis sin ningún desencadenante. Y el otro fenómeno que debemos estar vigilando es precisamente esa alteración del desarrollo, del neurodesarrollo, ya sea por un retroceso o por la detención. Y con frecuencia los primeros síntomas que vemos es aparición de problemas conductuales como hiperactividad, alteraciones en lenguaje, empiezan a tener alteraciones en lenguaje en la comunicación y alteraciones en el aprendizaje. También pueden presentar algunos trastornos ortopédicos asociados, pueden presentar escoliosis, pie valgo, etc. Con frecuencia presentar algo de hipotonía. Listo, también pueden tener problemas de crecimiento, de alimentación, inmunológicos o del sistema vegetativo. ¿Por qué? Porque como vimos, pues esta alteración genética condiciona una alteración en la producción de los potenciales eléctricos de las células, no solo en el cerebro, también genera eso en otros tipos de células, como los musculares. Entonces, con frecuencia, por eso esos pacientes tienen hipotonía y eso condiciona alteraciones ortopédicas. Pueden tener también otro tipo de alteraciones que dificultan, por ejemplo, su crecimiento. A veces tienen una tasa de crecimiento más baja a la normal. Hay que vigilar varias cosas. También pueden tener alguna predisposición a tener algunas alteraciones inmunológicas. Hay, por supuesto, peligro de empeoramiento de las crisis con ciertos fármacos, que es lo que decíamos al principio, que son utilizados frecuentemente en los tratamientos, que son utilizados habitualmente en los tratamientos y que están indicados para el tipo de epilepsias que estos pacientes presentan. Por eso es tan difícil. Muchos de estos pacientes pueden presentar crisis focales desde muy pequeños, que son claramente crisis focales, y que el médico que los ve al principio, dado que son crisis focales, indica un bloqueador de canal de sodio, pero la mutación genética de estos pacientes hace que esos bloqueadores de canal de sodio tengan una respuesta paradójica, una respuesta que no es la que esperamos y empeora la patología. Entonces, por eso en muchos casos es tan difícil y por eso muchos de estos pacientes, lamentablemente, pues sigue ocurriendo que empiezan a presentar los estatus, son manejados con los protocolos habituales en donde está incluido básicamente el uso de fenitoína, y la fenitoína puede empeorar la condición de los pacientes. ¿Qué más tenemos? Tenemos una gran cantidad de tipos de crisis en estos pacientes. Ellos pueden hacer crisis generalizadas. Es muy frecuente que hagan crisis focales semiclónicas, incluso solo de la cara o de un hemicuerpo. Pueden ser alternantes, o sea, a veces pueden tener crisis focales del lado derecho y en otros momentos crisis focales del lado izquierdo. Crisis de ausencias infantiles típicas, de ausencias atípicas. Y es muy frecuente que tengan crisis reflejas a diferentes estímulos. Lo más frecuente son las crisis fotosensibles, pero también pueden tener algunas crisis facilitadas por sonidos o por algunos estímulos táctiles. Se facilitan con fiebres o incluso con cambios rápidos de temperatura. Entonces hay pacientes incluso que a los que se les puede desencadenar las crisis cuando los bañan, porque por ejemplo están en tierra caliente, están en un lugar muy muy caliente y lo bañan con agua fría y hay un cambio brusco de temperatura, y en algunos pacientes ese cambio brusco de temperatura facilita las crisis. Hay pacientes que pueden tener crisis reflejas durante el baño con el agua tibia o con el agua fría, o sea, esos cambios de temperatura pueden hacerlo. Durante los viajes es frecuente que puedan de pronto por el sol, sin necesidad de hacer una insolación franca o un choque de calor, pueden facilitarse crisis por esos cambios de temperatura. Eso varía mucho de paciente a paciente. Hay unos que son mucho más sensibles a estos cambios que otros y hay unos que tienen muchas más crisis reflejas o facilitadas por cambios de temperatura que otros. También algunos pacientes pueden presentar otros síntomas como ataxia o alteraciones de movimientos asociados. ¿Cómo hace uno entonces un diagnóstico de un síndrome de Dravet?
Básicamente, como en todas las patologías, pues uno hay que saber que existe para poder verlo. Si uno hay algo que no sabe que existe, pues no lo ve, no lo piensa, ¿no es cierto? Y el diagnóstico se basa básicamente en la clínica y los hallazgos en el electroencefalograma. Eso es lo que me va a dar a mí la sospecha clínica, ¿no es cierto? O sea, la aparición temprana de las crisis, los estatus de difícil manejo, muchos tipos de crisis diferentes, entre ellos incluidos mioclonías, que de pronto hayamos detectado que tenga crisis facilitadas por otros factores, que hayamos detectado que el paciente está haciendo cambios comportamentales o retroceso en el neurodesarrollo, ¿no es cierto? Y se le empiezan los estudios neurofisiológicos con electroencefalografía o, pues en general, lo más adecuado sería con estudios más largos, o sea, video electroencefalografías o telemetrías, como le decimos también acá en muchas ocasiones. Al principio del cuadro clínico, esos estudios iniciales neurofisiológicos son normales. Luego empezamos a ver las descargas epilépticas de punta polipunta onda y empezamos a ver enlentecimiento de las frecuencias basales. Entonces empezamos a ver la encefalopatía que se empieza a ver en los estudios neurofisiológicos. Podemos ver también descargas multifocales, o sea, tienen varias características y empezamos a ver cómo en muchos estadios de los trazados, sobre todo en sueño, esas descargas generalizan, se propagan mucho más fáciles y van dañando el trazado de fondo normal. La resonancia suele ser normal. Hay varios diagnósticos diferenciales. Básicamente, los diagnósticos diferenciales son otro tipo de encefalopatías epilépticas, como el síndrome de Lennox-Gastaut, la epilepsia mioclónica estática o astatomioclónica o síndrome de Dosé. Es común que estos pacientes pues presenten también asociada a la epilepsia una discapacidad cognitiva que puede variar mucho, de moderada a severa, y epilepsias intratables. Al lograr prevenir la aparición de estatus epilépticos frecuentes o evitar que esos estatus sean refractarios o disminuir su tiempo, se podría mejorar mucho el pronóstico cognitivo a largo plazo. Y si se logra controlar la encefalopatía epiléptica, eso es lo que hará que estos pacientes, a pesar de tener la enfermedad, tengan un menor deterioro cognitivo y sean mucho más funcionales en su vida adulta. Estos pacientes que tienen este tipo de patologías, como el síndrome de Dravet, deberían ser tratados en centros de referencia, en donde grupos multidisciplinarios o interdisciplinarios puedan trabajar con estos casos, porque como vimos, pues estos niños no solo van a necesitar el neuropediatra o el epileptólogo que le maneje la epilepsia refractaria, sino que van a necesitar también procesos de rehabilitación, tanto física como cognitiva, ¿no es cierto? Entonces, con frecuencia son pacientes que deben ser vistos también por medicina física y rehabilitación infantil, a veces también por psiquiatría, dependiendo del trastorno comportamental. Son pacientes que ya desde el principio, cuando empezamos a tener la sospecha clínica, deben ser vistos también en conjunto con genética para poder hacer lo antes posible la confirmación de la mutación genética. Requerirán procesos de terapias de rehabilitación, requerirán muchas veces, por ejemplo, interconsulta a infectología o a inmunología, dependiendo de las complicaciones asociadas. Entonces, lo más adecuado es que estos pacientes estén tratados en centros de referencia, porque es que lo normal es que uno sepa lo mejor que puede las cosas, pero nadie es experto en todos los temas. Así que en este tipo de patologías que son raras, que son pocos pacientes, lo mejor es que quienes tienen más experiencia en manejarlos sean quienes los manejen. Y además es importante de todas formas que estos grupos también tengan un medio de comunicación, así sea por las historias clínicas o un proceso adecuado de indicaciones con el médico general o el pediatra o la persona que pueda estar más cerca del paciente para responder a las complicaciones inmediatas. Por ejemplo, si el paciente está siendo manejado en Bogotá, pero no viven en Bogotá, sino que viven en otra ciudad, entonces ese paciente necesita un médico de cabecera en la ciudad en la que vive, que esperaría uno, ojalá fuera un pediatra, o en algunos casos debe ser un médico general, y esa persona pues debe poder tener la información, y el especialista que está viendo al paciente de pronto en otra ciudad, que sabe más sobre el síndrome, debe facilitarle a ese colega que está
poniéndole la cara al paciente a la enfermedad en las complicaciones, indicaciones, recomendaciones y ayudas para que pueda afrontar las situaciones. Entonces, claro, son muchas cosas. Y seguramente todos estos días de este simposio han sido muchísima información. Y a veces uno siente que está como ese niño, como tratando de abarcar mucho con una boca muy chiquita. Pero es normal, es lo que en general intentamos hacer los seres humanos. Y vamos a ver entonces unos puntos importantes a tener en cuenta y que pueden ser recomendaciones muy útiles para todos ustedes. 1. El tratamiento de la epilepsia para el síndrome de Dravet. Tenemos una gran cantidad de fármacos antiepilépticos y de tratamientos para la epilepsia y epilepsia refractaria, pero hay algunos que no se deben utilizar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles podemos utilizar en una persona con síndrome de Dravet confirmado o en quien lo sospechamos? Podemos utilizar fenobarbital, valproico, levetiracetam, topiramato y cannabis medicinal. Estos son los que tenemos disponibles en Colombia en forma relativamente fácil. También se pueden utilizar sonizamida, estiripentol o fenfluramina, pero estas 3 medicaciones no las tenemos disponibles en Colombia en el momento. En dado caso, incluso también podríamos utilizar etosuximida. ¿Qué otros tratamientos podemos utilizar? Dieta cetogénica, inmunomodulación con ya sea corticoides sistémicos, ACTH. ¿Qué no debemos utilizar? Porque empeora a los pacientes. Carbamazepina, oscarbazepina, fenitoína y fosfenitoína. Estos medicamentos de acá están contraindicados. Eso es importante que lo sepamos los médicos y también que lo sepan, por ejemplo, los pacientes y los familiares de los pacientes. Muchas veces a los pacientes vale la pena que uno en consulta les dé una notica, un certificado en donde diga, el paciente tiene síndrome de Dravet, tiene contraindicado no dar nunca carbamazepina, oscarbazepina, fenitoína y fosfenitoína. ¿Listo? El vigabatrin, la lacosamida y la lamotrigina también pues pueden facilitar aumento de las mioclonías, pero no suelen causar un deterioro como estos 4. Entonces están en amarillito porque en general no los utilizamos, en general, pero en algunos casos en particular incluso están descritos su utilización con mejoría de algunos tipos de crisis específicas. En general no en los primeros años de vida, sino más adelante. Entonces por eso están acá en amarillito. Se han utilizado en algunos casos. Se trata de evitarlos en lo posible, pero los que están realmente contraindicados son los que tenemos acá en rojo. Tratar de no utilizar los que están en amarillos. Si se van a utilizar, eso dejémoslo mejor a consideración de o una junta médica o una persona experta en el manejo de este tipo de patologías. Sospecha temprana. Claro, entonces, ¿cuándo sospechamos que una persona tiene síndrome de Dravet? Repasemos esto rápidamente. Epilepsia de inicio en el primer año de vida, estatus epilépticos frecuentes y si esas crisis se pueden desencadenar por diferentes cosas, como infecciones, fiebre, vacunación, inflamación, cambios de temperatura abruptos. ¿Listo? Y si el paciente presenta detención o retroceso en el neurodesarrollo. Y entonces, si sospechamos que lo tiene, ¿qué hago? Pues empezamos tratamiento antiepiléptico sin utilizar bloqueadores de canal de sodio. Es decir, podemos empezar el tratamiento de pronto con fenobarbital, ácido valproico o levetiracetam. Muchas veces terminamos empezando el tratamiento, como esta epilepsia aparece en el primer año de vida, es muy frecuente que el tratamiento se haga con fenobarbital o con levetiracetam inicialmente, porque el ácido valproico, aunque es una muy buena medicación antiepiléptica, por debajo de los 2 años por la inmadurez hepática, a veces se recomienda no utilizarlo. Entonces, si el paciente tiene menos de 2 años y tiene una epilepsia de este tipo y se va a empezar un tratamiento por primera vez, es mejor iniciar con fenobarbital o levetiracetam. Si ya es un niño más grandecito, en general se puede utilizar ya valproico. Pero ustedes, como hemos visto, verán, ya saben o recuerdan que son epilepsias refractarias, entonces muchas veces ponemos una de estas medicaciones y no logramos controlar las crisis. Entonces es frecuente que en estos pacientes en pocos meses tengamos un tratamiento con varias medicaciones, por lo menos unas 2 o 3. Entre ellas casi siempre intentamos fenobarbital, levetiracetam, clobazam, ácido valproico. ¿Listo? Iniciar el estudio genético lo antes posible y hacer un seguimiento clínico estrecho para tratar de
ver la evolución clínica del paciente, la respuesta a las medicaciones y actuar lo más rápido posible en esos cambios de tratamiento, intentando evitar el deterioro agudo por los estatus e intentando controlar la encefalopatía epiléptica para mejorar el pronóstico cognitivo del paciente a largo plazo. ¿Qué pasa con las infecciones, la fiebre y la inflamación? Entonces, ya que se desencadena con esos fenómenos inflamatorios, hay que ser precavidos. Si el paciente ya presentó estatus con las primeras vacunas y fueron estatus refractarios, se puede detener en forma transitoria la vacunación y se debe analizar caso por caso el costo-beneficio de las vacunas en cada paciente. ¿Sí? Además, como estoy esperando la confirmación genética rápida, yo en general detengo la vacunación, hacemos el estudio genético, se confirma y si tiene la mutación del canal de sodio, entonces uno dice, bueno, sí vale la pena que analicemos con calma el costo-beneficio de las vacunas. ¿Sí? Eso depende de cada caso. Hay casos en que con cualquier vacuna los pacientes hacen unos estatus terribles y llega un momento en que uno dice es preferible que no lo vacunemos, pero son algunos casos. En cambio hay otros pacientes con síndrome de Dravet que solo en algunas vacunas hacen los estatus. Entonces eso debe evaluarse en forma individual, pero si uno tiene la sospecha y si el paciente hizo estatus de difícil control con las primeras vacunaciones, se puede detener en forma transitoria la vacunación hasta que tengamos más elementos para juzgar si es necesario o no continuar con las vacunaciones o cuáles vacunas se van a poner, ¿sí? Porque hay que poner las que sean necesarias, las indispensables. Lamentablemente, el colocar vacunas acelulares no disminuye en general la incidencia de los estatus o de las crisis facilitadas por la vacunación. Eso se intentó hace mucho tiempo y por muchos años se les colocaron a estos pacientes pues vacunas acelulares, pero en realidad no se vio una disminución significativa en la cantidad de crisis que presentaban. Enseñar a los papás y a manejar y tratar la fiebre. Eso quiere decir enseñarles cómo utilizar el acetaminofén a dosis adecuadas, con horarios, qué medios físicos se pueden utilizar, la utilización de ibuprofeno en forma adecuada, o sea, el ibuprofeno como un refuerzo del acetaminofén si no logramos controlar la fiebre, pero enseñarles también que el ibuprofeno no es como el acetaminofén, que se lo pueden dar muchas veces al día por varios días sin causar problemas. Eso es importante porque sí es cierto que el ibuprofeno, el Advil Children's, uno, pues es muy popular, y dos, el ibuprofeno es efectivo para controlar muchas veces la fiebre, pero tampoco podemos permitir que entonces le estén dando ibuprofeno en forma constante porque podríamos tener una alteración renal secundaria a la medicación, ¿no? Entonces es muy importante gastarse el tiempo de enseñarle a los familiares cómo tratar la fiebre. Intentar evitar en lo posible infecciones intercurrentes, pues tanto como es posible, las infecciones hacen parte de la vida, ¿no es cierto? En el periodo en que el paciente está muy descompensado, evitar en lo posible pues guarderías y jardines infantiles, si alguien en la casa está enfermo que no se le acerque al niño, o sea, tratar de generar esa conciencia en la familia y en las personas que están alrededor para evitar las infecciones en lo posible, ¿no es cierto? Evitar la insolación, tener mucho cuidado cuando se viaja con estos niños y según el caso, pues considerar el uso de antiepilépticos en forma transitoria durante las infecciones. A veces utilizamos, por ejemplo, dosis durante 2 o 3 días de clobazam o clonazepam en pacientes que uno ya sabe que cuando tienen cualquier gripita, cualquier infección, empiezan a presentar crisis. Entonces uno ya en forma preventiva les explica a los papás ese manejo en casa de adicionar una benzodiazepina, que en general es clobazam o clonazepam, en forma transitoria por esos días para evitar los estatus. ¿Cuál es el objetivo de los manejos de los estados epilépticos o estatus? Pues hay que intentar que tengan la menor cantidad posible, ¿no es cierto? ¿Cómo? Con las medidas que ya hemos visto. Enseñar a los papás el manejo rápido del estatus. Eso quiere decir que debemos enseñarles a los papás la utilización de una benzodiazepina en la casa para manejar los estatus epilépticos apenas empiezan, para abortar los estatus epilépticos. ¿Qué utilizamos en general? El clonazepam gotas. ¿Por qué? Porque es fácil de manejar, es fácil de transportar, no necesita refrigeración, no necesita nada y se puede administrar con bastante seguridad. Es una benzodiazepina que presenta a dosis adecuadas, por supuesto,
pocas complicaciones o poco riesgo de un paro respiratorio, por ejemplo. Entonces es una de las medicaciones que más utilizamos y que es muy útil utilizar. Hace un tiempo utilizábamos mucho también clonazepam en ampollas. La verdad, no tener disponible el clonazepam en ampollas en Colombia ha sido un dolor de cabeza terrible y ojalá un día pronto lo volvamos a tener. Es una lástima que no lo tengamos disponible ahorita. Ese manejo temprano y lo más rápido posible de las crisis muchas veces nos puede evitar instauración como tal de estatus, y nos facilitará el control temprano de las crisis. Y es muy importante en muchas ocasiones darle una guía de manejo, un certificado, darle como una pequeña guía al paciente para que la tenga disponible por si va a tener que ingresar por urgencias en un hospital que no es el habitual al que siempre va o está de viaje, donde pongamos cuáles medicaciones está prohibido colocarle, o sea, no aplicar fenitoína, carbamazepina o carbazepina, y sí poder colocar que se pueden utilizar para el manejo ácido valproico, fenobarbital, levetiracetam-IB, las medicaciones que están disponibles en el sistema. Eso ayudará mucho a que el tratamiento sea más rápido. Crisis reflejas, como dijimos que son frecuentes, hay que tratar de identificarlas y disminuir los desencadenantes. Por ejemplo, si el paciente tiene crisis fotosensibles o desencadenadas por patrones visuales, pues debo intentar disminuir los posibles desencadenantes, ¿no es cierto? Entonces en la casa, en vez de tener luz blanca, tengo luz cálida, o sea, bombillos de luz amarilla. Evitar patrones visuales. Por ejemplo, yo tengo una paciente con síndrome de Dravet que se le facilitan las crisis mucho por patrones visuales y ellos vivían en una casa donde el piso era con baldosas en ajedrez, blancas y negras. Y ellos finalmente cambiaron de casa. Ellos decidieron mudarse de casa porque ese patrón facilitaba mucho las crisis en la niña. Entonces son cosas en el ambiente que hay que identificar para poder modificarlas y disminuir la cantidad de crisis. Disminuir el uso o evitar el uso de pantallas, porque pues en las pantallas podrán estar expuestos a patrones visuales que faciliten las crisis. Alimentación. Aclararle a los familiares que la nutrición debe ser adecuada y de buena calidad. Evitar dietas inadecuadas que estén de moda o que puedan generar alteraciones nutricionales en los pacientes, como las dietas vegetarianas, veganas o dietas libres de gluten en pacientes que no lo necesitan. Explicar que sí es una buena práctica y es recomendable que los niños con Dravet no consuman azúcares añadidos, porque eso nos va a ayudar y facilita el manejo del paciente por dos razones. Los azúcares añadidos sí nos pueden facilitar en estos pacientes las crisis, porque una dieta cetogénica o una dieta hipoglúcida puede ser parte del manejo de la epilepsia del paciente. Entonces el hecho de que ya el paciente desde pequeño se acostumbre a consumir alimentos sin azúcares añadidos nos facilitará mucho el manejo de ese paciente por el resto de su vida en cuanto a los cambios nutricionales y en general mantener una buena nutrición. Bueno, estas son las recomendaciones que traía para ustedes. Espero que haya sido muy útil la charla, espero haber sido lo más clara posible, aunque yo sé que estos temas son bastante interesantes y tienen pues mucho de dónde es generar preguntas, muchos temas que quisiéramos hablar. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación a este simposio. Fue un gusto dar esta charla y en el canal de YouTube de Ducerebrix publicaremos la charla. Por favor, en sus comentarios colóquenos todas las preguntas que tengan y con gusto las estaremos contestando en los próximos días.